Hola y bienvenidos a la clase de ángulos. El día de hoy vamos a empezar con geometría, ¿ok? Y vamos a empezar con el tema de ángulos. Pero yo para poder entender todo este extenso campo, primero vamos a empezar con unas definiciones. La primera es congruente, la cual te dice que los ángulos congruentes son ángulos con exactamente la misma medida. Otra definición importante es suplementario, ángulo que sumado a otro forma uno de 180 grados. Otro muy importante es adyacente. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Ok, pero antes también definir lo que es el ángulo propiamente dicho, que es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. La medida del ángulo dependerá únicamente de la abertura o separación de sus rayos y no de la longitud de estos. Como ustedes pueden ver acá, aquí van a tener dos rayos. Uno sería este rayo de aquí y este rayo de aquí. Esos son los dos rayos, los cuales tienen un vértice en común que sería el vértice O. ¿Ok? De este dibujo nosotros vamos a identificar sus elementos. Como se dijo, existe el vértice O. ¿Ok? Van a tener dos lados, el cual sería el lado OA y el lado OB. ¿Cómo yo expreso este ángulo? Lo expreso de la siguiente forma. Pones el símbolo de ángulo y pones todos sus elementos que serían A, O y B, ¿ok? Sus puntas, por así decirlo. Y la medida del ángulo se vendría a ser, o el ángulo propiamente dicho sería este valor, que viene a ser alfa. Ok, también otra definición muy importante es la bisectriz de un ángulo, es el rayo que biseca el ángulo en dos ángulos congruentes, ok. Como tú puedes ver en pantalla, tengo el ángulo A o B, ok, A o B, el cual lo estoy cortando en dos mediante la bisectriz o M, ok. ¿Cuál es la particularidad de esta bisectriz? Es que me va a dividir este ángulo en dos partes, ok, dos partes iguales, ok. Entonces, si tú ves, me queda aquí me queda teta y en la segunda parte también me queda teta. Ok, vamos a pasar con la clasificación de los ángulos. Ok, el ángulo agudo es aquel cuyo ángulo va de 0 a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel cuyo ángulo va de 90 a 180. Ok, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos, como dice, este sería el vértice, y son opuestos por el vértice. ¿Cuál es la particularidad? Que sus ángulos son iguales. Como ves, en esta parte tenemos alfa y en su parte opuesta también tenemos alfa. El ángulo recto es aquel cuyo ángulo es 90 grados. El ángulo llano es aquel cuyo ángulo es de 180. Y los ángulos consecutivos, como se dice acá, bueno, en este caso, un concepto sería que comparten un lado, ¿ok? En este caso sería el ángulo OB, el lado OB, y sus ángulos pues son, como comparten un lado, van a ser consecutivos. Alfa y beta son consecutivos. Eh, Otra definición sería el ángulo convexo, el cual va desde 0 a 180 grados, ¿ok? Siempre trata de ser como que abierto. El ángulo no convexo o cóncavo, que va desde 180 hasta los 360 grados, ¿ok? Siempre tiene como la forma de una boquita, ¿no? Una boquita. Desde los 180 hasta los 360 grados. Ok. Algunas propiedades fundamentales, en este caso, cuando tú tienes un ángulo llano, la suma de los ángulos, si yo tengo acá más de un ángulo, la suma de todos los ángulos siempre va a ser 180 grados. En este caso solo tengo dos, tengo alfa y beta. Y se tiene que cumplir que siempre va a ser 180. En caso que tuviera 4, 5, 10 o 20, la suma de todos esos ángulos siempre me tiene que dar 180. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa? Pero es cuando es ángulo llano, cuando es media vuelta. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo toda la vuelta? Tienes que cumplir en ese caso que la suma de todos los ángulos que estén implicados en esa vuelta debe ser igual a 360 grados. ¿Ok? Eh, ¿Qué se dice ángulos complementarios? Son aquellos que sumados me dan 90 grados. En este caso, ¿cuál debería, si yo tengo 30 grados, cuál sería su ángulo complementario? Aquel que me haga llegar a 90, en este caso sería 60. En el caso que fuera 20, yo para llegar a 90 grados tendría que aumentarle un ángulo complementario de 70, ¿ok? De manera similar tenemos los ángulos suplementarios, pero en este caso es aquel ángulo que se necesita para llegar a 180 grados. En este caso te puedes ver que si yo sumo teta y beta, me debe dar 180 grados. A ver, un ejemplo con números, pues podría ser 10. Mi ángulo suplementario sería 170. 170, ok. Si yo tuviera 100, por ejemplo, su ángulo suplementario sería 80, ok. Eh, y bueno, para que quede claro, el complemento, suplemento de un ángulo es lo que le falta un ángulo para ser igual a 90, que ya se dijo. Y el suplemento de un ángulo es aquel ángulo que le falta para que llegue a ser igual a 180 grados. ¿Okay? Y otras propiedades que son muy interesantes es que dice que las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios forman un ángulo recto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Tú ves acá, en OM tú tienes una bisectriz. ¿Por qué? Porque ha dividido en dos partes iguales. Aquí tienes alfa y aquí también tienes alfa. A mi ángulo BOA, ¿ok? Por la parte derecha también tienes otra bisectriz, la bisectriz ON, el cual ha dividido en dos partes iguales a mi ángulo POC, dejándome estas dos partes que tienen ángulos beta y beta. ¿Qué te dice la propiedad? Que los dos ángulos adyacentes suplementarios, ¿ok? Forman un ángulo recto. ¿Qué va a decir esto? Que este ángulo de acá, este ángulo de aquí, va a ser igual a 90, ¿ok? Te quedaría que alfa más beta es igual a 90 grados, ¿ok? Las directrices de dos ángulos consecutivos complementarios forman un ángulo de 45 grados. Ok, cuando dice complementarios, tú solo llegas hasta 90 grados, ¿ok? Si te dice suplementarios, solo llegaste hasta 180 grados. Ok. En este caso es de manera similar, solo que ahora como solo llegué hasta la mitad, la suma de mis dos ángulos consecutivos, ok, adyacentes, va a ser la mitad. Sería alfa más beta, va a ser, en vez de ser 90, sería su mitad, 45. Ok. Tenemos tipos de ángulos, entre ellos tenemos ángulos de lados paralelos, que tenemos los congruentes y los suplementarios. Ok, como tú puedes ver, para que sean paralelos, uno de sus lados, mínimo uno de los lados tiene que ser paralelos, en este caso. Tenemos que estos dos lados son paralelos y estos también son paralelos. Y para que sean congruentes tienen que tener la misma medida, o en este caso tienen el mismo ángulo, ¿ok? Congruencia por ángulo, ¿ok? En este caso también son congruentes, tienen un lado en paralelo y son congruentes en el ángulo, ¿ok? Ahora, en esta parte de aquí, ¿por qué son suplementarios? Porque cuando dije suplementarios es porque sus ángulos suman 180. Ok, está bien. Y para que sean paralelos, deben por lo menos tener un lado paralelo. En este caso igual, como ves aquí, tienen dos lados paralelos, pero para que sea suplementario es que la suma de sus ángulos debe ser 180 grados. No importa en este caso mucho la dirección, como tú puedes ver que está
o su posición, en la parte de arriba, en la parte de abajo, eso no tiene nada que ver. Por otra parte, tenemos los ángulos de lados perpendiculares, ¿ok? El cual, para que sea de lados perpendiculares, por lo menos uno de sus lados tiene que ser perpendicular, ¿ok? Como tú ves acá hay una perpendicularidad, aunque también en todo se cumple eso, ¿ok? Acá hay, uno de los lados es perpendicular. Y tenemos dos tipos, los congruentes y los suplementarios. Los congruentes que te dije, bueno, en esta parte tenemos congruencia de ángulo, ¿ok? Esta parte también tenemos congruencia de ángulos, donde A va a ser igual a θ, esto es por otra propiedad que vamos a ver, ¿ok? Y los suplementarios cuando esos ángulos suman 180 grados, ¿ok? Ángulos formados por dos rectas paralelas al ser cortadas por una secante transversal. Como tú puedes ver, L1 y L2 van a ser paralelas y están cortadas por una secante que va a ser L3. Está cortando estas dos rectas paralelas y de este corte van a surgir unas cuantas propiedades, ¿no? Y como tú puedes ver, de este corte van a surgir varios ángulos, los cuales están definidos en este caso por números. Tienes el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a definir cada uno de estos ángulos. Los ángulos internos van a venir a ser los 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque están al interior de la secante, ¿ok? Tú ves que están en la parte de adentro, ¿ok? Tanto el 3, el 4, el 5 y el 6 están hacia adentro, ¿ok? Y los ángulos externos serían 1, 2, 7 y 8. ¿Por qué? Porque están hacia la parte de afuera, ¿ok? De esta secante con estos dos paralelos. A ver, ¿qué propiedades se cumple? Los ángulos alternos internos son dos ángulos internos no adyacentes, situados a distintos lados de la transversal. Pues serían 3 y 6, 4 y 5. Ahora vamos a ver este 3 y 6, 3 y 6. Primero vamos a estudiar lo que te dice. Son dos ángulos internos, ok, ambos son internos. No adyacentes, ok, no comparten, no son adyacentes este ángulo y este ángulo, no están uno al lado del otro. Y no son no adyacentes y situados a distintos lados de la transversal. Tú en este caso estás situado a la izquierda y estás situado a la derecha. Entonces quiere decir que si cumple esa teoría que te da. ¿Ok? Bueno, por propiedad, los ángulos alternos internos son iguales. ¿Qué quiere decir? 3 y 6 van a ser iguales. Y 4 y 5 también van a ser iguales. ¿Okay? Ambos son ángulos alternos internos. De la misma forma, o de manera similar, los ángulos alternos externos. En este caso se trata de ángulos externos no adyacentes. En este caso, son externos, pueden hacer 1 y 8, por ejemplo, ambos son externos. Ambos no son adyacentes y situados a distintos lados. Ok, uno está por la izquierda, está por la derecha. Y por propiedad van a ser iguales. Los ángulos conjugados internos son dos ángulos internos situados a un mismo lado de la transversal, por ejemplo 3 y 5. Ambos están situados al mismo lado de la transversal, ¿ok? Y ambos son ángulos internos. ¿Qué te dice la propiedad? Que estos ángulos son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que 3 y 5 deben sumar 180 grados. Los ángulos conjugados externos vendrían a ser de manera similar que los anteriores, pero estos son externos, ¿ok? Y se cumple que también son suplementarios. En este caso sería 1 y 7. ¿Por qué ambos son externos, están del mismo lado y son suplementarios? ¿Ok? 1 y 7 o 2 y 8. ¿Ok? Los ángulos correspondientes dice que son dos ángulos no adyacentes, ok. A ver, por ejemplo, 1 y 5. 1 y 5 no son adyacentes, no están uno al lado del otro. Uno interno y otro externo, situados a un mismo lado del transversal. Vamos a ver, uno interno sería, ok, el 1, por ejemplo,
ese sería el externo y el 5 sería el interno, entonces cumple. Y si todos a un mismo lado de la transversal, o sea, ambos están en la parte izquierda, ¿qué te dice la propiedad? Que los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales, ¿ok? Entonces, el 1 y el 5 van a ser iguales, ¿ok? Ok. Y unas cuantas propiedades más. Si tú tienes un ángulos con esta forma, con forma de serrucho, como se les dice, los ángulos situados a un lado de este serrucho, por nombrarlo de alguna forma, van a ser igual a la suma de los ángulos del otro lado. A ver, o mejor, o explicando o poniéndolo en una ecuación. En el lado derecho tú vas a tener al A y vas a tener al B. Y en el lado izquierdo vas a tener a alfa, beta y teta, ¿ok? La suma de los ángulos del lado izquierdo va a ser igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Ok, esta segunda propiedad, cuando tú tienes ángulos de esta forma, te das cuenta que por propiedad la suma de esos dos ángulos son 180 grados. Ok, y por último, este ángulo que está en la última parte, que vendría a ser el ángulo interior, ok, beta, vendría a ser igual a la suma de los ángulos interiores de esta, de esta intersección de líneas, ok. Para entender un poco mejor o para que se te quede un poco más claro, ¿qué pasa si yo esta línea de acá la muevo esta parte de aquí, por ejemplo? Aquí me voy a quedar B, ok. Si esta línea tiene el ángulo C, la muevo para acá, aquí me va a quedar C, ok. Si yo muevo esta línea a la parte de aquí me va a quedar B. Y este ángulo A me quedaría acá. Y va a cumplir la propiedad que te dice que A más B más C más D más E tiene que ser 180 grados, ¿ok? Es un poco de geometría del espacio, podrías verlo, o un poco de imaginación también. Ok, eso sería todo en la parte de teoría de ángulos. Te espero en la práctica.